Hola chicos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual de la Escuela Dominical de la Iglesia La Casa de la Roca. Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Vamos a entregar este tiempo en una oración. Amado Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias, Padre amado, por darnos la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra y llegar a los hogares de cada niño que está conectado, de cada preadolescente, de cada adolescente, Señor, de cada familia, Padre amado. Bendice su vida, bendice su familia. Abre sus corazones, su entendimiento, Señor, para que la palabra que se dé en este día sea para ellos, Señor, y llegue a buena tierra y dé frutos al 100 por 1. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El tema del día de hoy está en Hechos 28, del 1 al 10, y es Milagros en la isla de Malta. Seguimos aprendiendo más sobre la vida de Pablo. Pero antes vamos a ver cómo Pablo llegó a la isla. ¡Vamos! Después de que Pablo estuvo frente al rey de Agripa, fue llevado a Roma para ser presentado al César. Lo entregaron a un centurión llamado Julio y junto a varios prisioneros embarcaron rumbo a Roma. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo del viaje. El barco en el que viajaba Pablo enfrentó un gran peligro de naufragar ante una tempestad. En esta situación, Dios buscó a Pablo y así Pablo pudo anunciar la palabra a las personas que estaban en medio del temor. Con el pasar del tiempo, la tormenta crecía más y los marinos que son expertos en el mar también sintieron miedo. Perdieron la esperanza de volver con vida a tierra. Pero Pablo, quien confiaba en Dios, fue diferente en medio de esta dificultad. Pablo había confiado fuertemente en la palabra que Dios le había dado. Pudo ser valiente porque confiaba que Dios tenía todo el control. Y les habló a todos los que estaban en el barco. Gente, anímense. La palabra que Dios había dicho será cumplida sin falta. Todos nosotros llegaremos a una isla sin peligro alguno. Luego de haber luchado durante 14 días, el barco donde estaba Pablo se estaba por hundir. Y varios de los prisioneros y los soldados fueron nadando hacia la isla que vieron. Y los que no sabían nadar fueron sobre tablas. Y así llegaron a la isla, porque Dios le había prometido a Pablo que iban a llegar a una isla sanos y salvos. Veamos lo que sucedió en esta isla. Presta mucha atención. Después de que el barco naufragó, Pablo y los demás prisioneros y tripulantes que iban en la nave ahora estaban en la isla de Malta. ¿Qué hacían? Titiritaban de frío. La gente que vivía en la isla era muy amable. Al ver a todos estos hombres mojados, decidieron encender una fogata. Pablo ayudó a recoger unas ramas secas, y mientras las echaba las ramas al fuego, una víbora que escapaba del calor se le prendió en la mano de Pablo. «Oh», dijeron algunos que lo vieron, «debe ser un homicida. Seguramente ha matado a mucha gente. Como el mar no se lo tragó, Dios lo está castigando». Pero Pablo no sufrió ningún daño. Sacudió la víbora al fuego y estaba de lo más bien. «No puede ser», dijeron los mismos hombres. «¿Cómo es que no se muere? Debe ser un dios». Pablo no era ni homicida ni Dios. ¿Qué era Pablo? Era un siervo del Señor Jesucristo. El hombre principal de la isla se llamaba Publio. Con mucha amabilidad recibió a Pablo en su casa. Por 3 días estuvo hospedado allí. Entonces Pablo se enteró de que aquel padre de Publio estaba enfermo. Tenía fiebre, diarrea y dolor de cabeza. Pablo entró a verlo. Cuando lo vio en cama, sintió compasión por él. «Voy a orar por ti», le dijo Pablo. Puso sus manos sobre el enfermo y éste sanó. La noticia corrió rápidamente por la isla. «Pablo sana a los enfermos», decía la gente. ¿Era Pablo que los sanaba? No, era el Señor Jesús por medio de Pablo. Él usa a sus siervos para hacer milagros. Cuando la gente recibió la noticia, muchos enfermos fueron donde Pablo. ¿Y qué pasó?
venían y eran sanados, dice la Biblia. Lucas, un médico y amigo de Pablo que lo acompañaba en el viaje, veía todas estas cosas que sucedían. Los enfermos no necesitaron las medicinas, inyecciones, píldoras o alguna otra cosa. Pablo ponía sus manos sobre los enfermos y eran sanados en el nombre de Jesús. Estuvieron por 3 meses en la isla de Malta. Después tuvo que seguir su viaje Pablo. Los isleños le dieron todas las cosas necesarias para el viaje. La Biblia dice, lo cargaron de cosas. La gente estaba feliz porque gracias a Pablo habían recibido el Evangelio. Pablo había llegado sin nada a la isla. Lo único que tenía era ropa mojada que llevaba puesta. Ahora le dieron todo lo que necesitaban a él, a Lucas y tal vez a todos los demás. La vida de Pablo fue testimonio de fe y confianza en Dios. Hemos visto en la historia de hoy que ocurrieron muchos milagros en la isla de Malta, empezando por la mordida de la serpiente que sufrió Pablo en la mano, que pese a que era venenosa, no le pasó nada. A través de esta circunstancia, Pablo experimentó una de las promesas que está en Marcos 16:18. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esa promesa se vio cumplida en la vida de Pablo porque él confiaba plenamente en Dios y confiaba en todas y cada una de sus promesas. Pablo imponía manos sobre los enfermos en la isla de Malta y ellos eran sanados en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que era el poder de Pablo quien los sanaba? No, era el Señor Jesús a través de Pablo. ¿Creen que se ha terminado ese tiempo de milagros? No, hasta que el Señor Jesús no vuelva nuevamente a esta tierra, Él seguirá haciéndolo. Y lo hará por medio de sus siervos fieles y obedientes. Jesús, antes de subir al cielo, nos dio una gran promesa que está en Juan 14:2, que dice: todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¿Tú crees esta gran promesa? Pablo mostró el carácter de Cristo en la isla, pese a todas las situaciones por las que había pasado, como hemos visto en las clases anteriores, que fue encarcelado injustamente por llevar el Evangelio, que fue azotado, que fue golpeado, como hemos visto en la historia de hoy, que fue náufrago, que pasó frío, que llegó a una isla desconocida, que fue mordido por una serpiente. Pese a todas esas situaciones, Pablo nunca se quejó, ni tampoco decía: Señor, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Porque él creía en todas las promesas de Dios y tenía sus ojos puestos en Jesús. Y sabía que Dios tenía un gran propósito con todo lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces no hemos pasado por situaciones difíciles o días en los que pensamos que todo nos sale mal? Imagínate uno de esos momentos. Por ejemplo, si tienes que ir al colegio y has hecho una tarea importantísima y al llegar al colegio te das cuenta que la dejaste en tu casa y de pronto la profesora te da un examen sorpresa, o si no te caíste jugando fútbol, practicando otro deporte. Cuando llegas a tu casa te das cuenta que tienes un montón de tareas que hacer y de pronto no tienes internet para poder investigar. Haces caer tu vaso de agua sobre tu ropa o cualquier cosa que te pueda arruinar el día. O a veces pasamos por situaciones de problemas en casa, problemas con nuestros amigos. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Te dejas llevar por las circunstancias y te quejas por todo lo malo que te pasa? ¿O sigues el ejemplo de Pablo, entregándole todas nuestras cargas y confiando plenamente en Dios? En su voluntad, Dios tiene propósito en cada situación por la que atravesamos. Debemos confiar plenamente en Él, conocerlo y buscarlo, y podemos hacerlo a través de la oración. Él está pendiente de nosotros, Él quiere escucharnos, Él quiere que le digamos todo lo que sentimos, Él quiere ser nuestro amigo. Podemos buscarlo también a través de la palabra. Dios se nos revela a través de su palabra y nos muestra su voluntad mediante ella. Jesús no nos prometió que no tendríamos problemas,
que no tendríamos aflicciones, pruebas, pero sí nos prometió que Él estaría con nosotros hasta el final. Esta historia revela la naturaleza constante de Dios, que ha sido todopoderoso desde el principio y lo será hasta el final. El mismo Dios que cuidó a Pablo de la víbora, que sanó enfermos en la isla, es el mismo que ahora puede sanarte, puede sacarte de la situación en la que te encuentras, puedes cuidarte en todo momento. Para Él no hay nada imposible. Confiemos en Él plenamente, creamos todas sus promesas, apoderémonos de la palabra que Él nos da. Y que ninguna circunstancia, ninguna situación pueda quitarnos el gozo y nuestra mirada puesta en Jesús. Y podamos decir ante cualquier prueba, ante cualquier situación difícil, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para la dinámica del día de hoy necesitamos una hoja de papel rectangular. Realizaremos un barco de papel. Los materiales son hoja de papel y tus manos. La hoja debe ser de forma rectangular. Empezamos doblando por la mitad la hoja del lado más largo. De igual manera, doblar por la mitad el otro extremo de la hoja. Abrimos la hoja y por la parte donde hicimos el primer doblez, las puntas las llevamos hacia el centro. Dividiendo la hoja, la parte de abajo la doblamos hacia arriba, de esta manera. Damos la vuelta y doblamos la punta de los extremos. La parte de abajo doblamos las puntas hacia adentro. La parte donde doblamos las puntas la llevamos hacia arriba. Y nos tiene que quedar de esa forma. Separamos el papel y hacemos un cambio de posición juntando las puntas. Nos tiene que quedar un cuadrado. Separando el papel, la punta de abajo la llevamos hacia arriba. Realizamos el mismo procedimiento en la parte de atrás y nos quedará un triángulo. Ya terminando nuestro barquito, separamos el papel por en medio y las puntas llevamos al otro extremo. Y por último, abrimos las dos puntas. Y de esta manera, nuestro barquito ya tomó forma. Puedes realizarlo de diferentes tamaños y colores, utilizando hojas de papel, hojas recicladas e incluso papel de regalo. Continuando con la dinámica de hoy, vamos a suponer que este barquito somos nosotros, que tenemos que navegar desde donde estamos hasta nuestra meta. Y en nuestro transcurso vamos a encontrar obstáculos, pero si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, lograremos llegar. Así es. Así que prepárense para jugar en casita. Preparen sus barquitos, el tamaño que ustedes deseen. Hoy jugaremos chicos contra chicas. ¿Quién ganará? La regla del juego es colocar el barquito y desde el lugar donde estás, soplar y empujar el barquito con nuestro aliento hacia la meta. ¿Estamos de acuerdo? Empecemos. 1, 2, 3. ¡Ganamos! Así que no te dejes vencer por cualquier obstáculo que se te presente en el camino. Pon tus ojos en Jesús para lograr la meta. Antes de irnos al versículo de memoria, tenemos unas preguntas para ustedes. Puedes dejar tus respuestas en la caja de comentarios o enviar tus respuestas a las redes sociales de la iglesia. La primera pregunta: ¿qué pasó con el barco en el que viajaba Pablo? Y la segunda: ¿qué milagros sucedieron en la isla? El versículo para memorizar es Marcos 16:18.
Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Se nos acabó la clase del día de hoy. Puedes compartir el video con tus amigos y tus familiares. E invitarlos a participar de nuestras clases vía Zoom a todos ellos. Pero antes de despedirnos, vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros, gracias por traernos aquí tu palabra, Señor. Te encomendamos nuestras vidas esta semana que viene, Señor. Que tú trabajes en nuestros corazones y en los corazones de las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Chao chicos, nos vemos la próxima. Chao chicos.